Buenas, ¿cómo están, jóvenes? Ya buenas tardes, ¿ya? Vamos a esperar la hora en punto para iniciar. Hay una, tutora, hay un alumno que va a entrar. Le voy a dar, admitir, ¿ya? Ya está. Muy bien, ¿me escuchan bien, chicos? Díganme si me escuchan bien. Escríbame, por favor, al chat. ¿Me escuchan bien y me ven bien? Bueno, buenas tardes ya. ¿Me escuchan bien? Sí, sí me escuchan bien y me ven bien, ¿no? Ya, muy bien. Vamos a empezar a las 12:10 en punto hasta la 1:05. Gracias, ¿cómo están? Listo. Antes de empezar, me voy a presentar. Conmigo van a llevar el curso de psicología. Soy el profesor Freddy de la Cruz. Soy psicólogo egresado acá de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además, pertenezco al área psicopedagógica. Ya ustedes han visto en su material que tenemos nosotros, la Presa Marcos, el área psicopedagógica, que es atención psicológica a los jóvenes de la PRE totalmente gratuita, y que va a empezar a ya atender a partir de la próxima semana. En mi caso, me parece que me voy a quedar los días martes. Yo voy a atender los días martes. ¿En qué consiste esta atención? Vamos a ver a los alumnos que requieran, por ejemplo, orientación vocacional, si tengan alguna duda. Por ejemplo, aún vemos manejar las emociones, sobre todo la ansiedad ante un examen, técnica de estudio, algunos problemas familiares, etcétera, etcétera, que nosotros como psicólogos ayudamos a los jóvenes para que lo puedan manejar. Si ustedes están interesados, yo creo que sí, deberían estar interesados en participar. Se inscriben con, me parece que hay una persona encargada, ¿no? La tutora ya les informará, la misma informará la tutora. No sé quién está ahorita en el turno mañana. Y se inscriben y ellos le programan a ustedes y a ustedes le avisan a su correo cuándo y en qué horario les toca atenderse. Ahora, la cuestión es, en mi caso yo atiendo los días martes, ¿no? Por eso que si ustedes quieren atención con el mismo profesor que les enseña, tienen que decirle así, ¿no? Yo quiero que me atienda el profesor que me enseña el día martes, que es el profesor Freddy de la Cruz, ese es mi nombre, Freddy de la Cruz. O si no, no dicen ello, entonces le va a atender cualquier otro colega, que también es válido, porque mis colegas también son psicólogos, pues. Listo, jóvenes, entonces empezamos. Ya son las 12:10 en punto. Voy a compartir el material y vamos a iniciar la semana número 1 del curso de psicología, que creo que es el mejor curso de todos los cursos, porque es un curso que tiene que ver mucho con con el día a día, pues, ¿no? El día a día. Para eso también la empresa Marco me pide que tome print de pantalla, disculpen, chicos. Ya, print de pantalla. Acá estoy. Muy bien, ya lo tomé mi print de pantalla. Gracias. Sí, pues, si no me sanciona. Muy bien, entonces, vamos a estudiar hoy día psicología. Son temas amplios que lo tenemos que hacer solamente en 1 hora. Y es por eso que de repente nos pasemos un minuto más, de repente, mi tutora, un minuto más, 2 minutos más, porque los temas son bien amplios. Y la cuestión es que como la mayoría, creo que la mayoría que está acá tiene una base, entonces la podemos hacer un poco más rápido, porque si no, no acabamos. Nos han puesto muchos temas. Ya, gracias. Entonces, por eso de que vamos a empezar. Listo. Entonces, iniciamos, jóvenes. Le doy la bienvenida también nuevamente al nombre del Centro PRE de San Marcos y espero que los objetivos que ustedes han trazado lo logren, pues, ¿no? Muy bien. La psicología es una ciencia, sí. ¿Quién nos ha topado alguna vez con un psicólogo? En la academia, por ejemplo, cuando estás dictando, el que normalmente enseña psicología son psicólogos, somos psicólogos, en la gran mayoría, en el 90%, ¿no? Porque a veces hay docentes que no son psicólogos y que también pueden enseñar psicología porque han estudiado de repente la parte teórica. Cuando estabas en la primaria, de repente tuviste contacto con una psicóloga, o cuando estabas en secundaria y necesitabas orientación vocacional, ¿no? Que eso hacemos nosotros en atención psicopedagógica. Si ustedes están interesados, me parece que se puede hacer porque creo, eso lo va a confirmar ya la tutora posteriormente, de que ustedes también pueden, creo, cambiarse de programa hasta una fecha, una semana más, de acá a una semana más, creo, me parece. Eso ya le van a avisar. Entonces, si hay alguna duda de qué carrera seguir, también hacemos eso. Aplicamos pruebas para ver la orientación vocacional que tiene este joven. O también de repente por la pandemia. ¿Quién no se ha visto afectado por la pandemia? ¿Quién no ha
perdido un ser querido de repente, o un conocido, un amigo, un vecino. Creo que todos, todos. Entonces, el ser humano es un ser social y nos dicen que estemos encerrados. Pero ¿cómo es eso, profesor? Si la esencia del ser humano es relacionarse con otros seres humanos, o sea, somos seres sociales, y nos dicen que estemos encerrados, o que salgamos lo mínimo. Entonces, eso genera cuadros de ansiedad, por ejemplo, cuadros de estrés. La educación virtual también de repente puede generar algún problema de estrés, ansiedad, etc. Entonces, eso también lo ve el psicólogo. Y si ustedes presentan alguno de esos síntomas, que lo presentamos también incluso los docentes, también podríamos ayudarles en la atención psicopedagógica. Muy bien. La psicología, entonces, vamos a ver desde sus orígenes. Ahí tenemos la psicología como ciencia. Antes de que la psicología se convierta en ciencia, vamos a estudiar dónde se origina, su etimología, qué son escuelas psicológicas, qué son enfoques psicológicos. Vamos a definir qué cosa es la psicología actualmente, algunas áreas, especialidad y lo más complejo de repente, los métodos de investigación. Por eso que tenemos que correr, jóvenes, ¿ya? Es una pena que nos han dado solamente una hora, pues en otro salón tengo 2 horas de psicología. Listo. Antecedente de la psicología como ciencia, o sea, cuando la psicología todavía no era ciencia, ¿dónde surge la psicología? Surge dentro de la filosofía, y es por eso que decimos que el padre de la psicología es Aristóteles, que es un filósofo. Padre de la psicología antigua, porque estamos viendo antecedentes de la psicología como ciencia, o sea, cuando la psicología todavía no era científica, ahí tenemos el aporte de Aristóteles. Aristóteles que nos señalaba lo que era el alma, ¿no? Acá está el alma. El alma. Eso se va a borrar, ya se borró. El alma, que son de 3 tipos, vegetativa, sensitiva y racional. En este caso, la racional es con los seres humanos, vegetales, animales, etc. Racional, seres humanos. Entonces, vean ustedes este término, alma. Este término hay que marcarlo, porque después ya avanza el tiempo y avanza también el desarrollo de la psicología con el término mente. Pero ese término mente ya lo desarrolla otro filósofo, que es René Descartes, que ustedes lo van a estudiar bastante en lo que es filosofía, ¿no? Él dice que la mente es un término nuevo, ¿no? Ya se superó ese concepto de alma. Esta mente tiene su sede en la glándula pineal. ¿Y dónde se encuentra la glándula pineal? Eso lo vamos a ver en la clase siguiente. Está en este cerebrito que está acá. ¿Ustedes lo están viendo? Un cerebrito. La glándula pineal está en el medio. Acá en el medio. Hay que abrir el cerebro y encontrar la glándula pineal. Él decía que ahí estaba la mente, cosa que es falso. Bueno, pero estamos hablando del siglo XVII, después de Cristo, o sea, ya pasó mucho tiempo, ¿no? Entonces ya está la glándula pineal, que lo vamos a estudiar la próxima semana. John Locke avanza la psicología en la historia, habla de la famosa tabula rasa, o tabula rasa, acá está. La mente en blanco. Oh, me olvidé, salió mal. Entonces, la tabula rasa, o mente en blanco, o tabula rasa también le dicen, es un término que él señala, John Locke, para señalar que la mente, que es un concepto que ya es válido, que la mente, cuando nosotros nacemos en blanco. Y que las experiencias, ¿no? Va a ir escribiendo en la mente, ¿no? Las ideas, las creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero venimos con una mente en blanco, la tabula rasa. Avanza la psicología como ciencia y llegamos a la frenología. ¿Qué cosa es frenología, profesor? Frenología tiene que ver con localizar, localizacionismo, esto acá. Localizar las funciones psicológicas en el cerebro. Entonces, Joseph Gall decía que las acciones psicológicas, hechos psicológicos, por ejemplo, el pensamiento, la mente, etc., tiene un origen, tiene acá se encuentra su ubicación, ahí se encuentra su ubicación, en el cerebro. Entonces, él dice, por ejemplo, de que nosotros, todas las personas tienen ubicado en un área del cerebro, acá está mi cerebro, supongamos, dice que el movimiento tendrá con el lóbulo frontal, de repente el pensamiento, de repente más con el área prefrontal, la memoria tiene que ver con esta parte del lóbulo temporal. Entonces, él está ubicando lo psicológico en lo fisiológico, que en este caso es el cerebro. Por eso le llaman localizacionismo, localizar lo psicológico en el cerebro. Bueno, es una postura válida hasta cierto punto, siglo XVIII después de Cristo. Avanza la psicología como ciencia, avanza la psicología, y nos encontramos ahora con la psicofísica. Ahí tenemos los autores, Weber y Fechner, que señalan, por ejemplo, que hay que estudiar la relación
de cantidad, en este caso cuantitativa, entre, por ejemplo, un estímulo y cómo este es percibido. Por ejemplo, qué cantidad yo de sonido tengo que hacer para que esta persona pueda escucharlo y pueda interpretar lo que está escuchando. Eso es psicofísica. También aportaron bastante los señores de la psicofísica, que es un antecedente de la psicología como ciencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que acá todavía la psicología no es ciencia. No es ciencia. Vamos a ponerlo así con una X. Y ahí se borra. No es ciencia. Entonces, son antecedentes. Ahí está, antecedentes. Antecedentes de la psicología como ciencia. ¿Cuándo se hace ciencia en la psicología? Cuando irrumpe en la historia Wilhelm Wundt, que en el año 1879 va a crear el primer laboratorio experimental en Alemania, en la ciudad de Leipzig, donde intentaba medir los átomos de la mente mediante el método de la introspección experimental, Wilhelm Wundt. Y gracias a este hecho histórico, la psicología se convierte en ciencia. Gracias a ese hecho histórico, la psicología se convierte en ciencia. Interesante, ¿no? Eso sí, anótenlo, chicos. Continuamos. Pero etimológicamente, o sea, por el origen de la palabra, la psicología está compuesta por dos palabras, dos términos, psiche y logos, que es psiche, alma, y logos, estudio o tratado o conocimiento del alma. Pero los psicólogos no estudiamos el alma. Pero esa es la palabra etimológica. Etimológicamente, por la composición de las palabras, la psicología estudia el alma, se supone, ¿no? Etimológicamente. Pero no estudiamos el alma. Pues. Continuamos. ¿Me pueden hacer pregunta? Claro, no existen ideas sin nada. Muy bien, Chan. Vamos a hablar de escuelas psicológicas. Pero, profesor, ¿cuál es la diferencia entre una escuela y un enfoque? ¿Por qué? Porque mucho cuidado, porque sé que ustedes van a postular también, algunos de repente al examen de admisión, y es por eso que eso tiene que estar bien claro, ¿ya? Voy a dejar de compartir rápidamente para compartir otro material. Ah, ya, pero lo dejo de compartir primero. Un ratito, chicos. Deja de compartir. Ya, acá está, mi Word. Muy bien, entonces, escuelas lógicas. Eso quiero que ustedes lo anoten. Hablar de los enfoques lógicos. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor, entre escuelas y enfoques? ¿Cuál es la diferencia? Ah, vamos a hacer la diferencia que no está, creo que en el boletín. Las escuelas psicológicas son más antiguas, un poco más cerradas, o decir un poco dogmáticas, ¿no? Creen que ellos tienen la razón nada más y son menos científicas. Claro, son científicas, pero vamos a poner, son científicas, ya vamos a poner abajo científicas. Entonces, son más antiguas, son más cerradas, son científicas, sí. Pero ¿cuál es la diferencia con el enfoque? Ah, lo siguiente. Ahora vamos a ver. El enfoque también son teorías psicológicas. Pero el enfoque son más modernas. Son más flexibles. Posturas de otros enfoques, ¿no? Son más flexibles. Y también son mucho más científicas. Vamos a ponerlo mejor así. Muy bien, pero ¿cuál es bueno, esa es la diferencia, pero ¿cuáles son las similitudes entre ambas? Vamos a poner las similitudes. Entonces, acá vamos a insertar un gráfico, de repente, para que ustedes vean que son similares, tienen alguna semejanza. Ah, ¿qué pasa ahí? Tienen semejanza en el sentido, por ejemplo, de que ambas son teorías psicológicas. O sea, ambos tienen que ver con las teorías. Entonces, son teorías. Pero ¿cuál es la diferencia, profesor? De que una se llaman escuelas y otras se llaman enfoques. Entonces, las escuelas son teorías más antiguas, teorías más cerradas, teorías científicas, sí. En cambio, los enfoques son teorías más modernas, teorías más flexibles, teorías
mucho más científicas que las escuelas. ¿Por qué digo ello? ¿Por qué? Porque cuando den el examen de repente de admisión, lo que van a dar, ahora vamos a ver, dejo de compartir un ratito, vamos a ver que a veces la OCA puede llamar al psicoanálisis, que es una escuela, le llama enfoque. Tú no te hagas problemas. ¿Por qué? Porque está hablando de teoría psicológica. Pues. Eso no te hagas problemas. Ya. Muy bien, ahora sí, continuamos. Retomamos. Ya copiaron, ¿no? Somos pilas nosotros, chicos, ¿no? Somos pilas. Los sanmarquinos somos pilas y preguntamos bastante. Entonces, empezamos con las escuelas psicológicas, que ya sabemos qué cosas son escuelas. La primera escuela psicológica que surge en la historia es el estructuralismo, con la cual la psicología se convierte en ciencia. Eso quiero que resalta. ¿Qué cosa va a estudiar? Va a estudiar la conciencia. Acá está. La conciencia. Estructura de la conciencia, pues se llama estructuralismo. Va a emplear un método que es la introspección. Introspección es verse uno mismo, verse internamente. Y gracias a esto de acá, ese es su aporte. Da estatus científico a la psicología. O sea que recién, en el año 1879, con Wilhelm Wundt y Titchener, que participaron en la escuela llamada estructuralismo, se convierte en ciencia. Pero avanza el tiempo y aparece William James, que también tiene como objeto de estudio la conciencia, pero en su función. ¿Y en qué se diferencia? Porque William James dice, por ejemplo, que la psicología tiene que estar más ligada a lo cotidiano, que debe ser más práctico, más pragmático, ¿no? Y tener un sentido más utilitario, no muy abstracto, dice ¿no? William James. Ahora, y el aporte que él hace es el desarrollo de los tests, el uso de los tests psicológicos, el aporte de William James. Ya está. Corremos. Luego también surge una nueva escuela, reflexología. Ustedes por el nombre lo pueden ya sacar, reflejos, reflejos, reflejos. Entonces, ¿qué dice el señor Iván Pavlov? Que la actividad psíquica se da a partir de reflejos. Y eso lo vamos a estudiar cuando veamos un tema de psicología del aprendizaje. Y ahí veamos el condicionamiento clásico, ¿no? Él dice que eso se puede medir, claro que sí, y que se puede condicionar. Eso lo vamos a estudiar todavía cuando vemos aprendizaje, ¿no? Condicionamiento clásico. Y los reflejos son situaciones automáticas, en este caso, ¿no? Un reflejo incondicionado proviene, un estímulo incondicionado genera un reflejo incondicionado. Entonces, y yo puedo condicionar a una persona a que aprenda otro tipo de reflejos. Sí se puede, con el condicionamiento clásico. Entonces, el aporte de este señor es el famoso condicionamiento. Ahí vamos a estudiar el caso del perro, pues, ¿no? Que cada vez que salivaba, tocábamos el timbre y empezaba a salivar. O sea, el perro estaba condicionado. Esa palabra condicionamiento, ese condicionamiento clásico, fue usado por este señor, que es John Watson, que está acá. John Watson. John Watson forma parte de la escuela conductista. Como su nombre lo indica, su objeto de estudio es la conducta que se puede observar. ¿Se puede observar esa conducta? ¿Se puede medir? Sí. Ese es el objeto de estudio de la psicología. Usa la experimentación objetiva, o sea, es más científica, pues, ¿no? Y va a criticar la introspección, pues, ¿no? Que usaba el funcionalismo, que usaba el estructuralismo, lo va a criticar. Introspección. Interesante. O sea, no estaba de acuerdo con la introspección, ¿por qué? Porque es muy subjetivo, ¿no? La persona va de repente a hacer un análisis de sí mismo, un poco difícil, ¿no? Un poco subjetivo. Y él hace un experimento con el niño Albert. No sé si ustedes han escuchado el famoso niño Albert. Ustedes pongan en internet y le va a salir todo lo que es el niño Albert. Él fue condicionado, el niño Albert, a tener miedo. O sea, le enseñó a tener miedo. Ah, muy bien. Sí lo conocen al niño Albert, ¿no? Claro, y lo generalizó, ¿no? Muy bien, lo generalizó el miedo a los roedores, hasta el miedo de todo animal que tenía un pelaje, ¿no? Muy bien, eso lo vamos a ver cuando estudiemos el tema de aprendizaje. Entonces, John Watson, entonces, pertenece entonces a la escuela conductista, que es una escuela que también hizo bastante aporte a la psicología. Después tenemos a la Gestalt, que es una escuela que también tiene mucha vigencia todavía, a pesar de ser antigua, donde tenemos a 3 autores, pero el principal es Geimer. En este caso, él usa lo que es la observación fenomenológica, observación de fenómenos, y crean las famosas leyes de la percepción, la ley de figura y fondo, la ley de pregnancia, la ley, por ejemplo, de cierre, etcétera, que lo vamos a estudiar
en una semana. Pero lo que nos interesa también es que también aportan en lo que es aprendizaje con el concepto de insight. Aprendizaje por insight. ¿Qué es eso, profesor? Por ejemplo, estás en el salón y no te sale un problema, te rindes, te estás yendo a tu casa en el ómnibus y te acuerdas del problema y das con la solución. ¿Qué pasó? Insight. Se llama descubrimiento repentino o súbito. Insight. Ahí está. Eso lo vamos a estudiar en el tema de aprendizaje. Sus aportes, sobre todo, la ley de la percepción. Esta escuela marca una época, que es el psicoanálisis. Una influencia tremenda de esta escuela en la psicología, ¿no? Con el señor Sigmund Freud, que también lo vamos a estudiar ampliamente cuando veamos el tema de personalidad, por ejemplo, ¿no? Sigmund Freud, por ejemplo, señala que el objeto de estudio de la psicología es el inconsciente. O sea, él tiene tres niveles, tres elementos, o las famosas tópicas, donde está, por ejemplo, la conciencia, que es en este momento la que nosotros estamos activos, estamos interactuando, somos conscientes que tenemos que prestar atención, por ejemplo, esa es conciencia. La preconciencia, que está un poco escondido, por ejemplo, estás prestando atención a clases de psicología y te acuerdas que tienes que llamar a tu madre a cada media hora o cuando acaban las clases. Entonces, esa preconciencia que estaba ahí un poco escondido, pero que puede fácilmente salir, ¿no?, a la conciencia. Y el inconsciente es en la cual no tengo yo acceso. Como si es una especie de estamento donde están guardados las cuestiones más primitivas del ser humano, ¿no? La parte, de repente, sexual, la parte de la violencia, ¿no? O sea, los traumas que están ahí escondidos, ¿no?, en el inconsciente. Entonces, la solución a los problemas sería llegar al inconsciente para conocer el problema que la origina. O sea, ¿por qué ese señor es así? Entonces, ese es el inconsciente. ¿Qué número neperiano? A ver, escríbeme bien no le entiendo. Número neperiano, algo así. A ver, no sé, veo un punto. Me escribes si está bien lo que hemos hecho. Muy bien. Entonces, ¿cómo llegamos a este inconsciente? Si está escondido. Mediante la asociación libre. Podemos llegar al inconsciente. ¿Y qué cosa es asociación libre? ¿Qué cosa es asociación libre? Él, por ejemplo, usaba un diván, un sillón, un diván, donde echaba al paciente, miren, yo me estoy echando, bien cómodo, echado ahí, y le decía, Sigmund Freud, muy bien, quiero que me diga usted todo lo que está pensando en este momento. Entonces Sigmund Freud empezaba a anotar, está anotando Sigmund Freud. Pero estoy pensando tonterías, no me importa, no importa, no importa. Pero estoy pensando palabrotas, no me importa. Obscenidades tampoco no importa, usted hable nada más. Entonces, una vez que él tenía un reporte de todo lo que el señor le había dicho en ese momento, lo que estaba pensando, ¿él qué hacía? Empezaba a agrupar, o esta palabra se parece a esta, tiene relación con esta, y tiene relación con esta que está acá abajo. Y empezaba a asociar. Y con eso llegaba al problema que tenía la persona, asociación libre. Usó también la hipnosis, que ya después lo dejó, y también la interpretación de sueños, pero sobre todo se quedó con la asociación libre. Ya sabemos qué cosa es. Fundó la psicoterapia. ¿Qué cosa es la psicoterapia? Todo ser humano, cuando tiene un problema psicológico y tiene un diagnóstico, tiene que ser tratado. El tratamiento se llama psicoterapia. Él aportó con esto. Famoso Sigmund Freud. Lo vamos a seguir viendo porque tenemos que ver el ello, el yo superior, eso lo vamos a ver posteriormente, ¿ya? Este solamente es una introducción a las escuelas psicológicas. Continuamos. Ahora vamos a ver los enfoques. El psicoanálisis se desarrolla y se convierte en enfoque psicodinámico. Ojo, le estoy diciendo que a veces en la OCA dice el enfoque del psicoanálisis. Tú no te hagas problemas. Pero si a mí me han dicho que el psicoanálisis es una escuela, no te hagas problemas porque hemos dicho que ambos son teorías. O sea, porque la OCA puede usar el término enfoque del psicoanálisis, ¿no? Nosotros ya, para la empresa Marcos, es una escuela. El enfoque es el psicodinámico. ¿Qué quiere decir? Que Karen Horney, Erich Fromm y Alfred Adler, a partir de los estudios de Sigmund Freud, desarrollan y hacen que este enfoque se convierta un poco más científico también, porque sí, es claro, dicen que el objeto de estudio hay que estudiar los conflictos que tiene la persona que son inconscientes, no tenemos acceso, pero a diferencia de Freud, Freud no consideraba estos factores. O sea, que una persona que tiene trastornos, porque Freud estudiaba mucho los trastornos,
Él lo decía que era porque estaba en el inconsciente, en la parte primitiva, y que tiene de repente una base ya innata de repente, ¿no? O que está definido por la infancia, porque ha habido un trauma en la infancia y por eso que ha quedado con ese problema. Ellos no. Ellos dicen que hay factores sociales y culturales que van a permitir que también se den los trastornos. O sea, al aporte de los señores del enfoque psicodinámico. La influencia también de factores sociales. Por ejemplo, vivir un ambiente violento de repente, ¿no? Culturales, por ejemplo, hay algunas culturas, en el Perú incluso, que se señala que de repente el varón es el que tiene que tomar la iniciativa en todas las cosas, un poco más, ¿no? Sí hay, en el Perú hay eso. Entonces, ese es un factor sociocultural. Y eso lo aceptaron estos autores y eso es parte del enfoque psicodinámico. El conductismo de Watson se convierte en enfoque conductista, pero ahí tenemos sobre todo el aporte de Skinner, que lo vamos a estudiar ampliamente con su famoso condicionamiento operante. Skinner, Wolff también, pero Wolff no vamos a estudiar mucho. Eisen lo vamos a estudiar poco también, sobre todo Skinner. Skinner señala que está bien, están de acuerdo con que el objeto de estudio de la psicología es la conducta, pero esta se puede modificar. Se puede modificar. ¿Mediante qué? Mediante los programas de reforzamiento. Cuando una persona o un niño o un adulto o un estudiante hace algo bueno, hay que seguir reforzándolo para que siga haciendo actos buenos. Eso se llama reforzamiento. Y hay que modificar una conducta, también se puede modificar una conducta con programa de reforzamiento o castigo. Se puede modificar. Entonces, el aporte de ellos son el desarrollo de estos programas. Pregunta. Condicionamiento operante. Muy bien, Anthony. Frank, perdón. Sí, condicionamiento operante. Lo vamos a estudiar también ampliamente en una semana. Otro enfoque muy importantísimo es el enfoque humanista. Bueno, a mí me gusta este enfoque, ¿por qué? Porque tanto Carl Rogers como Abraham Maslow, que lo vamos a estudiar también en otras semanas, la famosa pirámide de necesidades de Maslow, por ejemplo, eso lo plantea Maslow, lo vamos a enseñar, no se preocupen. Maslow, por ejemplo, indica, y Rogers también, de que nosotros, los seres humanos, tenemos un potencial que desarrollar, que todos los que están en esta aula, el aula 22, pueden desarrollar su potencial. Todos, que todos pueden convertirse en personas que desarrollen su potencial sin ningún problema, ¿no? Y que de repente si una persona se convierte violenta de repente, o agresiva, violenta, es porque de repente no ha satisfecho las necesidades fisiológicas, las que están en la base de la pirámide de necesidades de Maslow. Entonces, ahí se da el ser humano, noten, es bueno por naturaleza y se convierte violento porque no ha satisfecho necesidades, sobre todo básicas, las que están acá abajo. Son varias, son 5, ¿no? Ya podemos estudiarlo. Interesante, ¿no? Todos ustedes, diría, pues, ¿no? Maslow, Rogers, pueden lograr la autorrealización. Todos ustedes tienen un potencial para desarrollarse como seres humanos. Interesante, ¿no? A diferencia del psicoanálisis, que le plantean que es una escuela, una teoría un poco más pesimista, dicen que ya estamos determinados por lo que ocurre en la infancia, ¿no? Y que de repente tenemos una violencia ya como parte del ser humano, ¿no? No, ellos dicen que no. Ellos dicen que no, que los seres humanos son buenos por naturaleza y que de repente se convierten en violentos porque no se han satisfecho las necesidades, sobre todo fisiológicas. Interesante, ¿no? La postura de Maslow y Rogers. Son un poco diferentes, pero ambos son del humanismo. Y el enfoque también que tiene mucha importancia es el enfoque cognitivista en la psicología. Bueno, tenemos a Jean Piaget, que lo vamos a estudiar en desarrollo humano, Albert Bandura en aprendizaje, por ejemplo, Brunner también en aprendizaje y Ausubel en aprendizaje. Ellos, ¿qué señalan? Miren, si para el conductismo el objeto de estudio de la psicología es la conducta, para el humanismo es el hombre sano, hay que poner eso, el hombre sano que busca la autorrealización. Acá hay que estudiar al hombre sano, por ejemplo. Para el enfoque psicodinámico los impulsos inconscientes y para el conductismo las conductas. Para el cognitivismo son los procesos cognitivos. ¿Y cuáles son procesos cognitivos? Ay, no sé si se ve bien. La percepción, la atención, la memoria, el lenguaje, el pensamiento, por ejemplo. Esos son procesos cognitivos. ¿Qué quiere decir? Que la conducta, sí, pues la conducta existe. O sea, ellos por eso que son más flexibles, ¿no? Aceptan la propuesta del conductismo.
La conducta está, pero esta conducta de una persona está controlada o mediada en este caso, interviene en este caso lo cognitivo. Entonces, el conductista dirá, por ejemplo, ese delincuente es violento. Entonces, para cambiar su conducta violenta, dirá el conductista, hay que hacerle un programa de reforzamiento, por ejemplo, ¿no? Para cambiar esa conducta. De repente con refuerzo, con castigo, no sé. En cambio, el cognitivismo, ¿qué dirá? No, para cambiar la conducta violenta, está bien modificar conducta, pero esta conducta está mediada o interviene mucho los procesos mentales o cognitivos. Su pensamiento. ¿Por qué actúa? O sea, ¿qué ideas hacen de que ese delincuente sea violento de esa forma, ¿no? Entonces, eso hay que estudiar y eso hay que trabajar. Porque modificando lo cognitivo, podemos modificar lo conductual. Interesante, ¿no? Por eso que dicen que la conducta está mediada por procesos cognitivos. Y es que son procesos mentales, pues. Y con eso vamos a comprender el mundo. Interesante. Y el último enfoque que vamos a traer acá es el enfoque biopsicológico. Bueno, el nombre ya nos está diciendo más biología, ¿no? Entonces, estos señores, ¿qué dirán? Bueno, ahí está el aporte de las neurociencias, ¿no? Este es el aporte de las neurociencias. Ahí está el aporte de las neurociencias. Explica la conducta a partir del funcionamiento del sistema nervioso. O sea, que una persona, si es violenta, es porque en su sistema nervioso se ha activado de repente el área de la violencia que tiene que ver de repente con la parte emocional del sistema límbico. Entonces, explican de esa forma la conducta, ¿no? El funcionamiento psicológico en función al funcionamiento del sistema nervioso, por ejemplo. Interesante, ¿no? Es el enfoque biopsicológico. Da relevancia a esto acá, a las conexiones que debe haber en la sinapsis, ¿no? Los neurotransmisores que intervienen cuando uno está pensando, por ejemplo, ¿no? Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Entonces, miren los enfoques que son más modernos. Acá está. Psicodinámico, lo inconsciente, pero intervienen los factores socioculturales, la conducta, conductismo, que se pueden modificar esas conductas. El humanismo, que es una postura un poco más positiva del ser humano, ¿no? Que estudia al hombre sano. El cognitivismo, que estudia los procesos cognitivos que son los que van a mediar y van a influenciar en las conductas. Y el biopsicológico, que tiene que ver con la explicación de lo psicológico a partir del sistema nervioso, en este caso el cerebro. ¿Qué enfoque te gustó más? ¿Qué enfoque te gustó más a Fran, a Cristian, a María, por ejemplo, a Álvaro, a Yamilé? Andrés, ¿qué enfoque te gustó más? Vamos, chicos, escríbanme, rapidísimo. María, Ricardo, Fran, ¿qué enfoque te gustó más? Lucero, Piero. El humanismo le ha gustado más, muy interesante. A Fiorella y a Daniel. A Rosy también el humanismo. A Fernando el humanismo. La mayoría le gusta el humanismo. Bueno, a nosotros no le gustaba más el psicoanálisis, le gustaba mucho más. Humanista también. El conductismo le gusta, por ejemplo, a Álvaro, ¿ves? El conductismo. Sí, pues, son posturas, pues. Ahora, ¿y por qué hay tantas teorías? Es así la psicología, pues, muchas teorías. Muy bien. Pero total, profesor, ¿qué estudia la psicología? Ahí está, esto estudia la psicología. Esto de acá. Los procesos mentales, que es más cognitivo, que pueden ser conscientes o inconscientes, y el comportamiento o la conducta, que son sinónimos. Esto estudia la psicología. Ciencia que estudia los procesos mentales y el comportamiento. Estos procesos mentales pueden ser conscientes o inconscientes. Esto es un poco más fácil. Las áreas de la psicología son dos, la área básica y la aplicada. En la que es la área básica, miren, la área básica tiene que ver con investigación, producción de conocimiento. O sea, yo creo que voy a crear una teoría psicológica. Eso es área básica, por ejemplo, ¿no? En cambio, la área aplicada es la más importante porque es la práctica psicológica. Esto de acá, esa es la práctica psicológica. Ahora, la área aplicada está dividida en especialidades. Y acá solamente tenemos 4, nada más. 1, 2, 3 y 4. Pero profesor, son más, pues. Hay más especialidades. Hay la psicología forense, la psicología del deporte, la psicología de la salud, etcétera, etcétera, etcétera. Pero
damos más importancia a estas 4. ¿Por qué? Porque son los que en San Marcos enseñan en la psicología y porque son los que más importantes hasta este momento, ¿no? Aunque ahora la psicología forense está surgiendo bastante, ¿no? Entonces, el psicólogo clínico como nombre, ya ustedes lo ven, ¿dónde trabajaría? Pues en clínicas, profesor, en hospitales, en clínicas, anoten eso en postas, etcétera. Psicólogo clínico. ¿Pero qué busca o qué problemas ve el psicólogo clínico? Hace diagnósticos y tratamientos de desórdenes conductuales y emocionales. Por ejemplo, cuando estoy ansioso. Anoten ustedes, una persona ansiosa. Eso lo ve un psicólogo clínico. Una persona deprimida, por ejemplo. Una persona de repente con bulimia, ¿no? Trastornos de conducta violentas. Por ejemplo, a los delincuentes, ¿no? Eso lo ve el psicólogo clínico. Ojo, psicólogo clínico. En cambio, el psicólogo educativo, como por su nombre lo indica, trabaja en colegios, academias, universidades o lugares donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto acá, enseñanza-aprendizaje. Cristian, nosotros cuando estudiamos psicología salimos como licenciados en psicología, pero si tú quieres ser psicólogo clínico tienes que estudiar una especialidad 2 años. No es doctorado, doctorado es otra cosa. 2 años de especialidad, entonces ya tienes tu título de especialidad, ¿no? Es así, porque todos salimos como psicólogos generales nomás. Listo, muy bien. El psicólogo educativo, ¿qué cosas ve? Ve problemas de aprendizaje, problemas de conducta en el aula, por ejemplo, orientación vocacional, por ejemplo, en los estudiantes, por ejemplo. Y también muy bonita esa carrera, esa especialidad. Esta carrera se llama psicología organizacional, que también algunos lo llaman psicología industrial, también he escuchado el nombre. Esto, como su nombre indica, organizacional, industrial o de trabajo, este psicólogo labora en instituciones que tienen que ver con lo laboral, donde hay trabajadores, donde hay la relación trabajadores, ¿no? Con los trabajadores. ¿Trabaja en dónde trabajan? Pues en fábricas, en lo que son empresas, bancos, etcétera, donde hay un vínculo laboral. Ahí tenemos la función que hace. Hace selección de personal, por ejemplo, le dice, muy bien, quiero que selecciones a los mejores. Muy bien, el psicólogo organizacional lo hace. Si los trabajadores están deprimidos porque de repente ha fallecido algún familiar de uno de ellos, hace motivación, ¿no? Talleres de motivación, talleres de capacitación para que ellos estén en mejores condiciones y logren una mejor producción. Pues eso le conviene por eso a la empresa de que haya un psicólogo, ¿no? en la empresa para que haga este trabajo, pues, ¿no? Haya mayor producción. Ahí está el psicólogo organizacional. El psicólogo social, por su nombre, ahí está, psicólogo social, algunos también le llaman comunitario, social comunitario, ¿no? Social comunitario, pueden anotar eso, ¿no? Social comunitario. No trabaja con uno, con dos, él trabaja con grupos humanos, o sea, trabaja con grupos. Él trabaja, por ejemplo, en asentamientos humanos, ¿no? Comunidades de repente nativas, etcétera, ¿no? O sea, él trabaja con un grupo de personas, no con uno, con dos. ¿Qué hace? Su trabajo va dirigido precisamente a solucionar problemas de los grupos. Hace por eso todo lo que son roles sociales, cambio de actitudes en grupos. A él no se interesa porque cambie una persona, no, se interesa porque cambie todo el grupo. La idiosincrasia de los grupos, estudia todo eso. Ese es el psicólogo social. ¿Dónde trabaja el psicólogo social? Trabaja en instituciones del Estado, en ONGs, por ejemplo. Hace investigación, investiga bastante. Porque, por ejemplo, de repente en el departamento del centro tienen otra forma de ver el mundo que los del departamento del norte o de la selva, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso hace el psicólogo social. Es diferente, bueno. Continuamos. Preguntas hasta ahí. ¿Está claro? Porque ahora vamos a lo más difícil. ¿Está claro, chicos? Ya, así, en psicología, San Marcos ha hecho algo. Psicología antes solamente era uno, pero ahora tenemos psicología organizacional. ¿Qué quiere decir? Que si yo ingreso a la Facultad de Psicología nada más, así psicología en general, yo salgo como licenciado en psicología nada más. Pero si yo ingreso a psicología organizacional, no, yo salgo como licenciado en psicología organizacional. Ya no debo hacer, no es necesario hacer una especialidad. Pero el problema es que te puede limitar, pues, ¿no? Porque nosotros que salimos como psicólogos, así generales, psicólogos, ya en el transcurso del trabajo podemos de repente escoger una especialidad, ¿no?
De repente me inclino por la clínica, por la educativa, la organizacional, la social. Pero están separados ahora. Pues. Cada uno tiene sus vacantes incluso. ¿Ya Abigail? Listo. Continuamos. Muy bien. ¿No hay más preguntas? ¿Abigail no me ha preguntado? Porque ya vamos a pasar al otro tema. No, no, muy bien, listo. Tenemos 15 minutos, un poquito más. Muy bien. La psicología es una ciencia, si bien es cierto, hay algunos sectores de la ciencia, bueno, algunos profesionales también, que dicen que no es ciencia, ¿no? Pero sí, es científica, porque ha avanzado y por eso que nosotros los psicólogos tenemos que llevar cursos de estadística, por ejemplo, de matemáticas también, aunque no lo crean. Estadística descriptiva, estadística inferencial, dos cursos, ¿no? Dos ciclos que tenemos que llevar. Matemática básica. Entonces, hacemos ciencia porque usamos métodos científicos para hacer investigación. Y vamos a ver, o vamos a aprender hoy día, los métodos de investigación en psicología. No solamente en psicología, en otras carreras también. Empezamos con el método descriptivo. Miren, eso va a venir en el examen de ciclo ordinario. Su nombre lo indica. El investigador quiere, por ejemplo, estudiar la violencia en nuestro país. Depende de la delincuencia, no sé. La violencia de la delincuencia. Entonces, solamente va a observar de repente en qué lugares o a través de información que va a encontrar, en qué distritos de Lima, por ejemplo, hay más violencia, ¿no? Delincuencial. Va a registrar esas conductas. De repente va a entrevistar a un delincuente, estudio de caso, lo entrevista al delincuente. Va a aplicar una encuesta, de repente, ¿no? A estos delincuentes, de repente en Maranguita, no sé. Y genera su investigación, características de la violencia de género, por ejemplo, ¿no? O sea, él dice, he investigado sobre la violencia de género en la ciudad de Huancayo y por lo que he encontrado es de esta forma. Entonces, esa es mi investigación de tipo descriptivo. O sea, estoy solamente describiendo. O sea, nada más. O sea, describo cómo es la violencia de género en la ciudad de Huancayo, departamento de Junín. Solamente describo, nada más describo. Detalle es así, o sea, el año tal hubo mayor incidencia, el año tal bajó. Solamente describo. ¿Qué quiere decir? Que el psicólogo no interviene acá. No interviene. Solamente se limita a describir. Por eso que es un trabajo que se hace más en monografías. Pero en tesis casi no se usa esto. Tesis no. Porque es muy sencillo, bueno, describirlo. Tú investigas, consigues libros, ya esto, ya está. Listo, mi trabajo es descriptivo. No, lo que hacemos más en tesis es el método correlacional. Esto. Pero vamos a explicar qué cosa es eso, profesor. Primeramente, para eso hay que entender qué cosa es una variable. Una variable, en psicología sobre todo, es una cualidad de repente que tiene una persona. Por ejemplo, el grado de instrucción es una variable, el estado civil, pero también una variable puede ser, por ejemplo, el nivel de inteligencia. Una variable puede ser estar soltero o casado, por ejemplo, también es una variable. Una variable es el rendimiento académico, por ejemplo. Una variable también puede ser, por ejemplo, los años de estudio o los años de trabajo que uno tiene. Por ejemplo, cantidad de hijos es una variable, etc. Eso son variables. Entonces, en el método correlacional, ¿qué queremos hacer? Queremos ver relación. Esto acá. Anoten eso, por favor. La relación de variables. Esto acá. Relación de variables. Eso queremos ver en el método correlacional. Entonces, ¿para qué? Para ver si están relacionados una variable con otra. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejercicio. Relación entre el bagaje léxico y la comprensión lectora. O sea, ¿cuál es la primera variable? Bagaje léxico. ¿Cuál es la segunda variable? Comprensión lectora. Ahí hay dos variables. Este señor quiere saber si hay una relación o no hay relación. O sea, está diciendo, el bagaje léxico, o sea, manejo de palabras. Si yo manejo muchas palabras, tengo un buen bagaje léxico, ¿tendré mejor comprensión lectora? Eso está preguntando el investigador. Y va a hacer esta investigación, bueno. O no tiene nada que ver. Entonces, si él dice que no, yo me he dado cuenta en mi investigación, porque apliqué varias pruebas, de que las personas que tienen un rico bagaje léxico
entienden mejor. Entonces, hay una relación. Mientras más sea mi bagaje léxico, entonces más tendré capacidad de comprender el lector, de comprensión lectora. ¿Se dan cuenta? Demostré en esta investigación que esas variables tienen relación. Esas dos variables tienen relación. A ver, dígame si se entendió o no se entendió el método correlacional. Dígame si han entendido. Tenemos dos variables, 1 y 2. Ojo, porque va a venir en el examen. Vamos, chicos. ¿Entendieron el método correlacional? Descriptivo está fácil, correlacional. Muy bien. Una vez más dice, y una vez más me dice Álvaro. Muy bien. Álvaro y todos los jóvenes. Porque falta todavía el experimental, ¿no? Por eso nos pasamos de repente 1 o 2 minutos. Ojalá que la tutora no se moleste. Muy bien. En el método correlacional, su nombre indica, vamos a ver relación de variables. O sea, yo voy a hacer una investigación porque quiero ver la relación que hay entre variables. En mi tesis, por ejemplo, yo hice la relación de la ansiedad con las creencias irracionales. O sea, yo decía, como investigador, método correlacional, ustedes vean, ¿eh? Ansiedad y creencias irracionales en estudiantes universitarios. Esa era mi tesis. Ansiedad y creencias irracionales, anoten. Ansiedad y creencias irracionales en estudiantes universitarios. Entonces, yo quería saber si los jóvenes que tienen niveles de ansiedad alto tienen más creencias irracionales, por ejemplo, ¿no? O sea, entonces, quiero ver si ambas variables están relacionadas. La variable 1, ansiedad, con la variable 2, creencias irracionales. Entonces encontré que sí había relación, que mientras más ansiosos seamos nosotros, vamos a tener más creencias irracionales. Como por ejemplo de que el mundo se va a acabar en el próximo año, es una creencia irracional, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa investigación es correlacional. ¿Por qué? Porque estoy viendo la relación de dos variables, ansiedad y creencias irracionales. Igual en este ejemplo. No, lo descriptivo no tiene nada que ver con correlacional, señorita, o joven, perdón. Señorita Yamile, no. El descriptivo solamente el investigador, yo quiero ver sobre, de repente, la ansiedad. Entonces investigo qué es la ansiedad, por qué se da la ansiedad, quiénes son más ansiosos, las mujeres o los varones, investigo, y lo publico. Eso es descriptivo, estoy describiendo lo que es la ansiedad. No. En cambio, acá en el correlacional, yo tengo que ver si hay relación la ansiedad con otra variable, de repente con la edad, de repente con el sexo, de repente con el grado de instrucción, no sé. O sea, ahí veo relación de variables. Ahora sí lo entendiste, Yamile, ¿cierto? ¿Está más claro? Sí, ahora sí. Todo, ¿no? Todo está más claro, ¿no? Ya, muy bien. Entonces ahora está más claro. O sea, acá vemos relación de variables. Ojo, y esto es más importante porque esto de acá es lo que te piden para tu tesis. Algún día vas a hacer tú una tesis correlacional. Yo ya hice, y estoy haciendo otra. Ya, esto, porque yo quiero ver la relación. Por ejemplo, ahora estoy investigando si, por ejemplo, la depresión tiene que ver mucho con la ansiedad, por ejemplo. Me gusta mucho la ansiedad. La depresión, o sea, que yo puedo decir que si el joven tiene más depresión o un nivel alto de depresión, es más ansioso. Entonces, estoy viendo la relación. En este caso, si la ansiedad, mientras más ansioso soy de repente más depresivo, entonces es una relación directa, ¿no? Directa. Hay una relación ahí, hay una relación. Entonces yo quiero saber eso, si está o no está relacionado. Porque también yo puedo encontrar de repente lo contrario. Yo puedo encontrar de repente que las personas que no tienen un bagaje, que tienen un bagaje léxico, tienen comprensión lectora como cualquier persona que no tiene bagaje léxico. Puedo encontrar eso. Pero yo tengo que investigar, pues. Quiero saber, quiero confirmar. Claro que nosotros diremos, profesores, pero es obvio, profesor, de que las personas que tengan bagaje léxico van a tener mejor comprensión lectora. Pero ese es obvio, son palabras. Tú necesitas una investigación para decir eso. Y eso es lo que hace el psicólogo, en este caso, con el método correlacional. Encontré la relación y lo publico. Listo. Entonces ya está claro. Se sustenta muy bien claro Yenlihu. Bueno, no sé cómo se pronuncia. Yenlihu. Discúlpame, no sé pronunciar. Entonces, ve la relación, pues. Esa es tesis, pues. Esa es una tesis, una investigación correlacional, relación de valores. Pero esto es lo que yo no he hecho. Y que es muy, pero muy importante. Un día me atreveré de repente a hacer una investigación experimental. Esto es más difícil de hacer de repente. Claro, pues no. O sea, Abigail,
En lo correlacional vas a ver relación de variables. Por ejemplo, a ti te gusta estudiar... ¿A qué carrera vas tú, Abigail? ¿A qué carrera vas, por ejemplo? Para hacer un ejemplo con correlacional. ¿A qué carrera vas, Abigail? Para tener una idea, a ver. Mm, ya, muy bien. Abigail va a psicología, mi carrera. La mejor carrera. Mentira, jóvenes. Es una broma. Y bueno, yo por psicología saco cara. Entonces, Abigail de repente quiere investigar si, por ejemplo, de los celos, por ejemplo, ¿no? Si una persona celosa puede ser infiel de repente. Hay dos variables, celos con la infidelidad. Mientras más celoso, más infiel soy de repente. Pero está viendo la relación. ¿Hay relación los celos con la infidelidad? Entonces eso lo va a investigar ella. Ahí hay dos variables. ¿Hay relación entre los celos con la infidelidad? Entonces eso lo va a investigar. En cambio, en el descriptivo dirían, los celos son estos, los celos así, se presenta así, se da más en los jóvenes. Está siendo descriptivo, no está describiendo que son los celos nada más. No, no, no. En el correlacional tú tienes que aplicar el estudio, la relación que hay entre esas dos variables. ¿Ya me entendiste? Ahora sí, ¿no? En medicina, ¿qué tesis pueden hacer? Pues la tuberculosis se relaciona con la alimentación. ¡Oh, profesor! No, pero tiene que investigarlo, pues. Entonces, si una mala alimentación, es muy probable que dé tuberculosis. ¿Está relacionado? Sí. Son relación de variables. Ya eso es en medicina, por ejemplo. Listo. Ahora, pero en este de acá no. Acá es un poco más complejo. Y por eso nos quedamos unos 3 minutos más con la venia de la tutora, que es el método experimental. En el método experimental, como su nombre indica, yo voy a hacer un experimento, algo que nadie se ha hecho, que se está haciendo por primera vez. O sea, acá voy a hacer un experimento. Y ahí no se usa variable, correlación de variables, no, ahí se usan variables independiente y variable dependiente. ¿Qué cosa es la variable independiente, profesor? Eso quiero que lo anoten, por favor. La variable independiente es lo que el investigador ha creado. Anótenlo, por favor. La variable independiente que está acá es lo que el investigador crea. Para hacer su experimento es lo que él ha creado, la variable independiente. ¿Y qué cosa es la variable dependiente? La variable dependiente es dónde se van a ver los efectos de esta investigación. ¿En dónde se va a ver? ¿En dónde se va a ver? O sea, la variable independiente es lo que el investigador ha creado y la dependiente es donde se va a ver los efectos de esa variable independiente. Y es por eso que en este caso se usa dos grupos, un grupo control y un grupo experimental. La variable independiente, que es lo que el investigador ha creado, se aplica al grupo experimental. No se aplica al grupo control. No se aplica al grupo control. Se aplica al grupo experimental. La variable independiente se aplica al grupo experimental. No se aplica al grupo control. No, no. Tenemos dos grupos que tienen que ser similares. Dos grupos. ¿Por qué tenemos que tener dos grupos? ¿Por qué? Porque tengo que comparar, pues, si mi variable independiente da resultados o no. Porque al grupo control no le estoy aplicando, al grupo experimental le aplico. Entonces pasa un tiempo, termino mi programa y veo si da resultados. Entonces yo comparo, pues, si ha dado resultados. Entonces mi variable independiente, o sea, mi experimento, vale, pues, ¿no? Entonces, ¿qué hace el método experimental? Va a explorar la causa y efecto, por ejemplo. Ya, tutora, pero me da un minuto más ya. Acá sí manipula variables, pues en este caso la variable que manipula es la variable independiente. Esto es lo que va a manipular. Miren, ahí está el título, efectos de un programa de intervención en adicción a los videojuegos. Por ejemplo, este señor va a hacer un experimento. Ha creado un programa de intervención, ha inventado un programa que le va a aplicar a las personas, a los jóvenes que son adictos a los videojuegos. Entonces, esto lo que ha creado le va a aplicar al grupo experimental. Pero para saber si da resultados tengo que tener un grupo control, pues. Entonces, la variable independiente es la variable que él crea y la variable independiente es donde se van a ver los efectos. Este programa será útil, lo sabemos, pues, va a ser un experimento. Y si él demuestra de que es útil este programa en el control o la superación de la adicción a los videojuegos, entonces ese programa vale. Ese programa vale. Y acá rápidamente, voy a dejar de compartir un ratito. Les muestro. Ahí, un ratito. Otro ejemplo. ¿Pueden anotarlo? Anoten, chicos. Acá está mi pizarra. Sí lo ven, ¿no?
Sí lo pueden ver, ¿no? Este es otro ejemplo, ¿ya? Ahí está. Muy bien. Programa de relajación para el aumento del rendimiento académico en estudiantes universitarios. ¿Cuál es la variable independiente? Lo que yo he creado, el programa de relajación. Yo he creado eso porque yo creo que con este programa los chicos van a tener un mejor rendimiento académico. Ahora, entonces, la variable independiente es lo que se manipula, lo que se crea. Y la variable dependiente es dónde se va a ver los efectos de esa manipulación. ¿En dónde? En el rendimiento académico. Y tengo dos grupos, pues, ¿no? El grupo control y el grupo experimental. Anoten eso, por favor. Grupo control y grupo experimental. En este caso, estudiantes universitarios, de repente, del aula, en este caso, 22. Supongamos que ustedes ya son estudiantes universitarios. Ese sería mi grupo experimental. Pero el aula 23 sería mi grupo control. Al grupo experimental le aplico la variable independiente. Al grupo control no le aplico la variable independiente. Ojo, miren, programa de relajación. Variable independiente, variable dependiente. Listo, ya lo notaron, ¿no? Sí, chicos, ya está. Gracias. Siempre voy a tratar de usar este pizarra. Para terminar. Entonces, ¿está claro? Dígame si no está claro. Variable independiente, variable dependiente, grupo control, grupo experimental. ¿Por qué? Porque eso tiene que quedar claro porque eso va a venir en el examen, ¿no? Ojo. Ya está. Vamos a terminar. Está claro, ¿no? Muy bien, gracias. Entonces, ¿sí entendió ese término de variable independiente, variable dependiente? Acá está. ¿Cómo diferencio, profesor? Con eso terminamos. El método descriptivo del correlacional del experimental. Fácil, pues. En el método descriptivo solamente el investigador va a investigar y va a describir lo que ha encontrado. Nada más, no hace nada más. Por eso que no lo acepta mucho para tesis. En cambio, en el correlacional es más complejo. ¿Por qué? Porque va a haber relación. Si está relacionado esto con esto. La ansiedad con el sexo, por ejemplo, ¿no? Dicen que las mujeres son un poco más ansiosas que los varones. Vamos a ver un experimento. No un experimento, sino una investigación correlacional. De repente encuentro que sí es cierto. Entonces, ¿hay relación en el sexo con la ansiedad? Sí, hay relación. Esa es relación, correlación de variables. En cambio, en experimental, no. Acá hago un experimento. Ahí voy a hacer un experimento. Acá, en el experimental. Tengo que hacer un experimento acá. Tengo que crear una variable independiente. Acá está. Yo lo he creado, esta variable independiente. Para ver si da resultados o no da resultados. Listo, ahora sí. Vamos a la pregunta. Gracias. Vamos a las preguntas, chicos. Vamos. Ustedes son el futuro de mi querido país, Perú. Gracias, Saray. Pregunta número 1. ¿Cuál sería la pregunta número 1? Vamos. Con eso terminamos. Está esperando la tutora. Vamos. Vamos, jóvenes. A ver, no veo la... Muy bien, la letra A no es. Es la letra B. Muy bien, Fernando. Kelly es la letra B. Clínico y básico. ¿Ya? Letra B. Número 2. Pero número 1 ya está. Número 2. Número 2. Acá me he equivocado. La número 1, la letra B, conductista. La número 2 es la letra A, sociales y aplicada. Y la número 3, que es la última, es un poco más difícil. Las otras preguntas tienen que entrar ustedes al multichat. Ahí tenemos los profesores de psicología que están atendiendo en el multichat. Las preguntas que faltan ya. La número 3, ¿cuál sería? La número 3. Ya terminamos, tutora. Es la clave, ¿cuál sería? Está más difícil, ¿no? Es la letra... Heidi, a ver. No, pero no se preocupen si se equivocan, chicos. ¿Eh? Muy bien. Joven Yenlihu, de repente así se llama, ¿no? Letra C, solo E. El pensamiento de Pierina es acorde a la etapa científica de la psicología. Listo, chicos. ¿Qué les parecieron las clases? ¿Les ha gustado? ¿Qué tal? Siempre es bueno usar pizarrita. ¿Sí? Espero que les haya gustado la clase. Nos vemos la próxima semana. Y chicos, cuídense.
Ya, muy bien. Entonces siempre voy a tratar de usar pizarra. La próxima semana hacemos bases biológicas y vamos a hacer bastante dibujos. Ya chicos, siempre tener su cuaderno para dibujar con colores si quieren, etcétera. Cuídense jóvenes, gracias. Nos vemos el día jueves de la próxima semana. Chao. Cuídense. Chao. Chao chicos, cuídense. Gracias tutora. Chao. Cuídense.